Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenidos sean todos a Palabra Viva Podcast. Hoy sí estamos bien contentos, pero muy contentos, muy agradecidos con el Señor que nos permite estar aquí ejerciendo este proyecto un poco diferente, el cual titulamos El Fruto del Espíritu. Comenzamos este proyectito, esta serie de episodios donde los dedicaremos a lo que es el fruto del Espíritu, cada uno de ellos, cómo se revelan en cada uno de nosotros como cristianos, qué efectos tienen en cada uno de nosotros. Y estamos muy contentos que el Señor nos permite volver a reunirnos para hablar la palabra viva del Señor. Y como de costumbre, ustedes los conocen, por aquí no estoy solo, sino que tengo al siervo Natanael Pérez. Voy a pedirle que nos dé un saludito rápidamente. Dios le bendiga en esta, ¿verdad? Esta experiencia, esta oportunidad que, ¿verdad?, el Señor nos brinda de poner, ¿verdad?, la poderosa palabra del Señor, así compartirla con mis amados, queridos hermanos. Espero que sea, ¿verdad?, de edificación a las almas de los oyentes y espero que, ¿verdad?, puedan ser edificados de todo lo que hagamos en esta experiencia, en esta oportunidad que Dios nos ha dado. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Natanael. Por aquí también está nuestro hermano Jean-Pierre Rodríguez, que yo les dije que no iba a ser la última vez que lo iban a ver, y por aquí estamos, pedirle que nos salude también. Dios le bendiga grandemente. Me alegro de estar en este lugar. Primeramente le doy las gracias a Dios. Segundo a nuestro hermano Javier por contar con nosotros. Aleluya. Y pues nada, vamos a darle duro y la gloria es de Dios. Amén. Amén. Y el tema, como se los dije ya tempranito, rapidito, es el fruto del Espíritu. Y hoy, aunque en uno de los episodios pasados hablamos del amor fraternal, no contamos ese como el fruto del Espíritu de lo que es el amor, sino que estaremos hablando y comenzando con lo que es el gozo. Pero pueden ir conmigo a la palabra, a la palabra base, que será en Gálatas 5, 22 y 23. Pueden ir conmigo allí. Voy a pedir a nuestro hermano Natanael que le dé lectura a Gálatas 5, 22 y 23. Y después de ahí entonces rompemos a hablar y a entrar en lo que es la palabra. Amén. Leemos la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, queremos hablar del gozo. Ese es el primer fruto que queremos dialogar y el cual queremos tocar en este día. Pero como esta es la introducción al proyecto, el fruto del Espíritu, queremos hablar en sí primero qué es el fruto del Espíritu que habla aquí en Gálatas 22. ¿A qué se refiere Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando nos habla del fruto del Espíritu? Así que voy a pedirle aquí a mis compañeros, uno de ellos, que me conteste qué es el fruto del Espíritu. Dale, te sigo. Gloria a Jesús. Bueno, el fruto del Espíritu, gloria a Jesús, muchos lo, ¿verdad?, podemos ver como una parte de las herramientas que nos vemos, que nos da el Espíritu Santo del Señor. Comparando, ¿verdad? El Pablo habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y habla de un fruto ¿verdad?, por las cualidades y un árbol, cuando tú estás pegado a la raíz, al árbol que viene siendo Jesús de Nazaret, tú realmente pues tienes unos frutos de bendición. No ves las obras, ¿verdad? Ya las obras de la carne mueren y comienzas a ver cualidades parecidas al Maestro Jesús que nos da el Espíritu Santo, que, ¿verdad? Y vemos que es la paciencia, el gozo, la benignidad, que en la cual no hay ley y no hay maldad, la ley no te puede juzgar, porque gracias al Señor, a través de esto, eres salvo, eres bendecido, estás en la obra, estás en la, ¿verdad?, en la voluntad del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Nuestro hermano Jean-Pierre, díganos ahora. Me llama la atención porque así es que se distinguen los cristianos. Amén. Por los frutos del Espíritu, y pues son cualidades que el Espíritu Santo nos deja para que nosotros podamos ver y nos identifique como seres cristianos
hacia el mundo, ¿ves? Que la palabra dice que somos cartas abiertas ante el mundo. Y pues tenemos que expresarnos de esa manera, con amor, con los frutos del Espíritu, hacia las personas que no tienen a Cristo y aún a las que tienen a Cristo. Amén. Amén. So, hay algo común en ambas de sus respuestas, que fueron cualidades como del reino, cualidades que tenía el maestro, cualidades que tenía el Espíritu Santo, cualidades pues que un cristiano, que nos distingue como cristianos, que un cristiano debe poseer. Estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que los tres estamos en acuerdo cuando decimos que el fruto del Espíritu son cualidades que un cristiano, un siervo de Cristo debe presentar y lo deben distinguir del mundo y de las personas pues que viven sin Cristo, en especialmente pues nosotros que estamos aferrados a Él, que vive Él en nosotros ahora, tenemos que ser definidos por el fruto del Espíritu. ¿Están conmigo? Amén. 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 Estamos de acuerdo en eso entonces. Entonces, ¿se supone que los tengamos todos o podemos tener unos sí y otros no es necesario tenerlos? Yo pienso que deberíamos de tenerlos todos. ¿Deberíamos enseñarlos todos? Sí, porque el fruto viene siendo, habla del fruto, el fruto es de uno. Ajá. Y las diferentes cualidades que tiene ese fruto. El fruto puede producir amor, puede decir templanza, de él puede salir, emanar bondad, fe, puede emanar de él mansedumbre, templanza. So, es parte de ese fruto. Es que se manifiesta cuando tú lo necesitas ¿verdad? En el momento cuando preciso de un problema, de una angustia, de una situación, de una prueba, ahí se manifiesta ese fruto. So, es necesario tenerlo todo. Todito. Todos. Y entonces yo puedo, si ahora que estamos hablando del gozo, si yo lo tengo todo, pero no tengo gozo, me falta el gozo. Pues ya no está en el fruto. No tengo el fruto del Espíritu No está completo. en el fruto, no. Aunque los tenga todo, pero me falta el gozo. Sí, Sí, seguro que sí. Porque, Y dime, ¿me puedes decir por qué? ¿por qué? Porque no puedes estar triste un corazón que no tiene a Cristo. No, dice, Amén. ¿cómo es? No puede estar triste un corazón que no tiene a Cristo. Que tiene a Cristo. Que tiene a Cristo. Disculpa, voy a cambiar el corito. Entonces, el gozo del Señor es mi fortaleza. Eso quiere decir, vamos a predicar aquí. No, ¿Qué quiere vamos decir? allá. Que el gozo del Señor, puede venir las tribulaciones, puede venir los problemas, pero el gozo del Señor sobrepasa. Y si no hay gozo, no hay nada. Amén. Pues si no tengo el gozo, pues ya estoy perdiendo algo. Entonces, si no hay amor, ya estoy perdiendo el amor a mi prójimo. Esto es un paquete completo. Sí. Esto no va en cantito. Es que esto se une con completo. Amén. Vemos la manifestación del Espíritu de Dios en cada cualidad. Dios nos da el Espíritu Santo y estas virtudes de tener el Espíritu. Si no tienes alguna de esas virtudes, tienes que tener el paquete completo. Esto no te lo vendió Dios por un cantito. No, la salvación te la dio completa. No te dio la salvación por acá, cuando Dios hizo la transformación, no te dejó un dedo sucio. Cuando Dios te transformó con su sangre, te limpió completo. No te dejó todavía fumando, no te dejó pecando, no te dejó peleando, no te dejó, te cambió y una criatura nueva. Te cambió y te dio esos frutos. Ese fruto. Amén. Que es más terrible porque, ¿ves? Tenemos que en medio de las tribulaciones, como decía nuestro hermano Natanael, tener ese gozo. Ese gozo. Tener esa paz de Cristo en nuestras vidas. Por eso que algunas veces lo podemos notar cuando se muere un familiar, cuando se muere un hermano o cuando llega una enfermedad a un familiar tuyo, pues rápidamente tú ves que las personas que están a su alrededor se atribulan más que tú. Y tú dices, pero ven acá, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Se supone que ellos estén más tranquilos. Y tú tienes esa paz del Señor, tienes esa tranquilidad. ¿Por qué? Ajá. Porque tú estás orando, te estás metiendo con Dios. Sí. Y entonces al tú meterte con Dios, ese fruto, esa paz, esa fe Se se refleja. Se Entonces, refleja la fe, se refleja la paz, la templanza, se refleja el amor, el gozo. Incluso terminas predicando en la funeraria a la gente. A la gente. dándole ¿Y qué el consuelo a la gente cuando a la gente tiene que darte el consuelo. Amén. Así es. Y eso lo hace el Gloria a Espíritu Santo de Dios. Así es. Ok, muy bien, me gusta todo eso. Tengo otra pregunta.
Porque yo sé que los cristianos decimos muchas veces y decimos de continuo que estamos en desierto, en prueba, en dificultades, que es cierto, que como estamos en el camino a alcanzar el cielo, entendemos que van a venir cosas difíciles, pero que el Señor Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, nos prometió, ¿verdad que sí? Amén. ¿Por qué cuando le preguntamos al cristiano, a la mayoría del cristiano, sobre cómo está, sobre qué está pasando, siempre dice en prueba? Bueno, no siempre, pero hay una respuesta común es en prueba, y tengo esto, tengo lo otro, y no hay nunca, pero no es como una actitud de gozo en medio de las tribulaciones. ¿Por qué cuando le hacemos, me entendieron la pregunta? ¿Por qué cuando le hacemos esa pregunta al cristiano usualmente dicen, ay, y como que hay pena, bendito? Hay queja. Ay, bendito, que tengo esto, que tengo lo otro, y yo no sé si voy a seguir adelante, que yo no sé si esto, que si lo otro. Pues entonces, hermano Javier, ¿qué está pasando entonces ahí? Pues está faltando el Espíritu Santo en su vida, está menguando. Hay algo que está fallando. Pero ellos tienen amor y todo eso. No. ¿Qué está pasando entonces? Porque hay queja. Y la queja fue la que te sacó el pueblo de Israel y los dejó al cautivo 40 años. Cuando nos quejamos, cuando nos lamentamos. Oye, si vemos en la palabra, el libro de Job nos enseña y uno trata, es difícil porque uno pasa por esto. Sí. Es difícil, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Y cuando tenemos a Dios en nuestra vida y estamos certeros de lo que tenemos, puede venir el problema, pero siempre vamos a tener un cántico de alegría en nuestros labios. Y la queja lo que hace es que le da poder a las tinieblas. Cuando tú te quejas, le estás dando oportunidad al diablo a decir, yo te tengo pisado. Pero cuando tú sabes que con fe, porque esa es parte del fruto. Sí, por fe, yo creo que esta prueba va a ser momentánea y mayor será el peso de gloria que vendrá a mi vida. Por eso Pablo lo decía, he pasado por prueba, he pasado por vituperio, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Alabado sea el Señor. Ajá, entonces, ¿por qué, Jean-Pierre, estas personas no responden de esta manera? Cuando se supone que tengan el fruto del Espíritu y como tú dijiste, que los distingue del mundo y a veces se quejan más y están en menos gozo que el mismo del mundo. Pues, ¿cómo te puedo explicar? Es muy buena la pregunta porque sucede muy, muy constante en los cristianos. Perdón. Pues mira, una de mis maneras de pensar, cuando, vamos a poner a mí mismo como ejemplo, cuando suponer llega un momento difícil a mi vida o llega cualquier situación, el mismo, pues yo por lo menos he aprendido algo, refugiarme en la oración. Y porque la oración lo es todo, ¿me entiendes? Seguro. Amén, amén. Entonces yo me refugio en la oración y le recuerdo las promesas que Dios me ha hecho a mí. Entonces, al yo recordarle esas promesas que yo le a Dios, entonces ahí pues Dios como que me da el bálsamo y me dice, no, tú tienes que seguir para adelante, no, tú tienes que esforzarte y ser valiente, ¿me entiendes? Porque vemos ese primera de Josué, ¿verdad? Como Dios le dice, primera de Josué. Josué. Primer capítulo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Primer capítulo de Josué, ¿verdad? Sí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te ni de mañana, porque el Señor tuyo estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que quizás tú vas a ir de camino para algún lado y vas a tener una dificultad, pero ¿qué te está tratando de decir Dios? No va a ser fácil, pero yo te pido que te esfuerces, yo te pido que seas valiente. ¿Me entiendes? Que en medio de esa dificultad, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la quejadera, porque nosotros como seres cristianos chocamos mucho con eso. Hoy en día en las iglesias, tú ves que los hermanos están enfermos y tú los ves que están decaídos, que se sienten tristes, que se sienten mal. Entonces tú continuamente ves esto en los cristianos. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es darle esa palabra de aliento. Entonces, para poder sacar a esas personas de esa duda y pues poder sacarlas hacia adelante. No, mira, ora, confía en Dios. Dios lo va a hacer. Mantente firme. Eso es lo que quiere el enemigo, verte triste, pero tú no puedes estar triste. Aférrate a las promesas de Dios. Por lo menos Dios de mi parte. Cada vez que viene una prueba, una lucha, no, Dios, tú me sacaste de aquí. No, Dios, tú me dijiste, porque tenemos que recordarle las promesas a Dios para que el enemigo no pueda tomar parte en nuestras vidas y nosotros sentirnos, decaernos, sentirnos tristes. Porque como decía Natanael, Pablo lo dijo, en diversas pruebas me he encontrado, pero aún Dios está conmigo. Es tan profundo que aún Pablo, estando encarcelado con Silas, mi hermano, estamos hablando de que es una situación difícil, es un momento triste. Es un momento que ¿quién va a estar gozoso alegre, cuando está preso? Nadie está gozoso.
cuando tú estás preso, pero tenemos los ejemplos en la palabra, tenemos las personas, no tan solo Jesucristo, porque Jesucristo nos dejó los frutos del Espíritu, pero también nos dejó a personas en la Biblia reflejando los frutos del Espíritu. Que nos lo enseñaron. Amén. Que nos enseñaron. Ok, esto te pregunta entonces. Hay un punto ahí, Sí, antes dígame. de que me encantó lo que él dijo. Sí. Que él habló de refugiarse en la oración. Y a veces las personas tienden esa mala costumbre de quejarse con el que no le puede dar. Sí, Porque, muy cierto, muy y a cierto. veces Elabora, pidiendo, es la mala costumbre que a veces el cristiano tiene, porque trata de llevar tus quejas al que te la pregunta. Pero hay uno Que la sabe. exactamente, pero y tú no vas a donde él. Y que tiene el poder para suplirle Sí, la cosa. pero la pasa es que la fe Ajá, está menguando. está fuerte. La oración, Sí, también. la fe, ahí no se está viendo ese So, fruto. según eso, una de las razones por la cual el gozo falta es porque hay poca fe o la fe está menguando. La fe, la oración, la parte de la boca. Bueno, sin fe no podemos agradar a Dios. Así es. Porque, y me llega esa pregunta porque mientras cuando nuestro hermano Jean-Pierre hablaba, que él se expresó muy bien en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer para aconsejar a estas personas para que tomen ánimo. Pero tú en la posición de estas personas, entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Porque a nosotros nos toca aconsejarlos para que tomen ánimo. Pero ¿qué entonces tú tienes que hacer? Y Jean-Pierre nos dio más o menos su parte, que él dijo que él le recuerda a Dios su promesa, y él le dice, tú me sacaste de ahí, Dios. Pero tú, Natanael, en esa posición de tristeza, de ansiedad, ¿qué tú tienes que hacer? Primero uno, como diría, es concentrarme en la situación y ver el propósito que a veces no entendemos, Ajá. pero concentrarme en el Señor. Porque realmente no le puedo dar como que tanto poder a la situación. Ajá. Porque si yo dejo que la situación se apodere de mi mente, de mi sentido, puede llegar otra cosa que la depresión. Así y es. es lo que el enemigo quiere. Primero que nada, me refugio en la palabra. Primero que nada, me refugio en la oración. Me refugio en el consuelo del Espíritu Santo, que por eso lo tenemos, que es nuestro paracleto, nuestro consolador, Amén, el que amén. nos da la paz. Y yo he encontrado en mis desiertos, en mis procesos, en cosas que Dios ha permitido, que Dios a veces permite para que uno crezca, que uno piensa que es que uno se metió, que el diablo te tiene pisado. Y hay veces que Dios permite las cosas para que nosotros crezcamos nuestro carácter, crezca nuestra fe, crezca nuestra dependencia de Él, crezca nuestra, ¿verdad? Nuestra visión, nuestra Gloria voluntad propia para poder decirle al enemigo y creer que la fe de nosotros va por encima de todas las cosas. Amén. Ok, amén. Muy bien, me gustó esa respuesta. Entonces, ¿puede el cristiano estar triste o estar ansioso o lo que aplique en cuanto al gozo? ¿Puede el cristiano estar triste? Puede estar triste. ¿Se puede estar triste? Se puede estar triste. Se puede estar triste. Se puede estar triste. Se puede estar, pero que esa tristeza no vaya por ahí, más allá que el amor del Señor. Ajá. Uno puede estar triste, pero el amor del Señor nada te lo va a quitar. Tú puedes pasar situaciones. Si Jesús lloró, si Jesús sufrió, si Jesús, gloria a Dios, a veces él dijo, pasa de mí esta copa, porque sabía que iba a sufrir. Y él sabe que esta carne a veces nos traiciona. Amén. Sí se puede llorar. Entonces, ¿cómo se puede ver el gozo o cómo es evidenciado el gozo en situaciones así como la de Jesús, que oraba y parecía que eran como si fueran Bueno, gotas de sangre y él le pedía al Señor tan fervientemente que pasara de él esa copa? ¿Cómo se puede ver revelado o cómo se entiende que a pesar de eso Jesús estaba gozoso en ese punto? ¿Cómo podemos descifrar eso? Mi manera de pensar, Sí, si sí. estoy mal me pueden corregir. Yo diría que es la forma de él serle fiel a Dios. De la forma en que él fue también, obviamente, que pues Dios está en la tierra, pero enviado del cielo. Así Él sabe, ¿me entiendes? Que a pesar de que él está pasando por esa situación, él estaba preparado y él sabía lo que él había sido enviado. ¿Me entiendes? Él sabía que aún estando 100% Dios y 100% carne, él sabía que él iba a ser victorioso. Y yo me imagino que Jesús, en medio de esas diversas pruebas, en medio de esos dolores, en medio de esas pruebas, de esos latigazos, él decía, no, párate, pasa de mí esta copa,
pero que se haga tu voluntad. Y aún él diciendo, Dios mío, yo no aguanto más, Dios mío, ya yo no puedo, yo me siento que me voy a morir. Y lo que tengo venía, sed. lo que Pero venía era la fuerte, lo que venía era la fuerte. fidelidad. Él sabía que allá arriba había un Dios, que es su padre, que estaba ahí firme con él. Y él aún estando pasando por esa diversa prueba, él decía dentro de él, no, es que esto no fue lo que yo aprendí. No, el rendirme no fue lo que yo aprendí. El sentirme triste, sí me siento triste ahora, pero viene felicidad, viene alegría, Se puede decir viene el que gozo. él dijo lo de Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Me ha agradado. Entonces, sí es muy cierto y me gusta mucho este tema porque siempre que vemos el tema y lo vemos bien directo, llegamos a la conclusión o es común la conclusión de que el cristiano no es posible de que puede estar triste, que esté ansioso. Que no es una posibilidad, que no se puede, que no cabe en el plan. Pero eso no es del todo cierto. Porque el cristiano como hombre, como humano, le llega la tristeza, le llega la debilidad, le llega la ansiedad hasta ciertos puntos. Y por eso mismo, en 1 de Pedro 5:7, que es un texto que a mí me agrada mucho, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Si le estamos echando sobre de él, es porque tenemos, ¿me entiendes? Es porque hay posibilidad de que tengamos entonces ansiedad o tristeza o la prueba que aplique. Quebranto. Pero entonces la instrucción de la palabra es que la echemos toda sobre él, porque él nos cuida y él tiene cuidado de nosotros. Y esto lo mencionamos cuando había un tropezón. Y sí se puede entonces llegar a estar triste. Sí se puede entonces sufrir, estar dolido y todas estas cosas. Pero entonces, ¿cómo aplicamos a esto? Y esta pregunta está fuerte. ¿Cómo aplicamos esto a lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:16? Estad siempre gozoso. Y a lo que nos dice entonces Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el verso 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Cómo podemos entonces descifrar esto? Porque el mismo coro que cantamos, que cantaste ahorita, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo amarramos estas dos instrucciones? Y cuando nos dicen una parte, echa toda vuestra ansiedad sobre él, pero en otra te dice que por nada esté afanoso. Y en otra te dice que esté siempre gozoso. Mira, tú sabes que yo estoy pensando y mientras antes que Javier entrara en esos textos, es que como que me está patinando en la mente y no sé, me corrigen. Ajá. Mira, hay momentos que el mismo Jesucristo nos dejó las pruebas. Así es. Cuando estuvo crucificado, en un momento de su vida quiso rendirse. También vemos cuando entró en el templo, que estaban aquellas personas vendiendo, haciendo compras, estaban negociando dentro del templo, que Jesucristo llegó y volteó las mesas. Jesucristo en ese momento, ¿tú crees que Jesucristo tenía gozo en ese momento? ¿Tú crees que Jesucristo estaba, como nuestro hermano Javier decía? Porque el mismo Jesucristo nos dejó el ejemplo. El mismo, todo Jesucristo. Así es. ¿Me entiendes? Ustedes piensan, y ahora la moneda se volteó. ¿Qué ustedes piensan? ¿Tú crees que Jesucristo no nos dejó el ejemplo? Porque Jesucristo nos dejó el ejemplo. Jesucristo se molestó porque tú no vas a voltear una mesa con amor. Tú no vas a voltear una mesa alegre. Sí, entendemos. Está fuerte la pregunta. ¿Me entiendes? Jesucristo no los dejó. Porque Jesucristo también tuvo sus tropiezos. Pero era el celo a la casa de Jehová. Ajá. El celo a la casa de Jehová. A pesar de que sí, era con gran amor. Porque amor a la obra, amor a la casa de Jehová. Había amor. Pero entiendo lo que tú quieres decir. Entiendo tu punto. ¿Qué tú tienes para decirle a él, Natanael? ¿Hablando de ese texto? ¿O hablando de los de ambas. Amárrala ahí. Bueno, mira. Y termino con eso. Hablando de los textos. Ajá. Nuestra esperanza es cuando uno se entrega a Cristo. Así es. Cuando uno vive apasionado, enamorado y sabe de que tú no vives tú, sino es que Cristo vive en ti. Entonces, las cosas la manera de tu mente comienza a cambiar y es
transformada. Transformada porque tu experiencia y tu esperanza no está en la tierra. Quiere decir que tú no te afilias a tu madre, ni a tu padre, ni a tus hijos, ni a tu carro, ni a tu trabajo, sino es que tú dependes del Dios del cielo y que tu recompensa, ¿sabe qué es? La salvación, y está en las moradas celestiales. Y entonces, por eso es que una persona que conoce a Jesús, pueden pasar las situaciones, y lo vemos en el libro de los Hechos. Ellos les daban, los azoteaban, los llevaron hasta donde ellos no querían llevarse, y siempre estuvieron gozosos por coger cantazos, galletas, coger pedradas, rajar de cabeza. Me estaba ahogando, estuve en naufragio, estuve en secuestro, me quedé sin trabajo, me quedé sin nada, pero mi esperanza, mi gozo estaba en Jesús, porque yo sé que lo que Dios me tiene en esta tierra es mayor, más grande de lo que mi ojo vio, oído escuchó. La esperanza mía es llegar al cielo. No me aferro a lo que está en la tierra, me aferro, mi corazón anhela verlo, conocerlo. Es que la muerte en Cristo, usted me hicieron predicar, entonces, es ganancia. Entonces, venga. ahí recae nuestro gozo. En lo eterno, en lo espiritual. En lo eterno, en lo que hay una esperanza de vida eterna, que en lo que tú, porque el hombre se enfoca en lo que tiene. Por eso cuando pierdes una madre, o pierde un carro, o pierde el trabajo, se enfoca, viene tristeza, pierde los hijos, se van de la casa. Ahora se enfocan, pero tienen que entender que los hijos se los dio Dios, que no son de ellos. El trabajo que tú tienes te lo dio Dios, no es tuyo, es de la tierra. Te mueres, ponen a otro. Somos reemplazables, pero algo no nos reemplaza, es nuestra salvación. Tu salvación es tuya, tú te salvas tú, porque buscaste a Jesús. Tú naciste, viniste en este mundo solo, nadie te trajo sino el Dios. Dios te puso en el vientre de tu madre y te puso ahí con un propósito para que lo conocieras a Él y fueras salvo por Él. Alabado sea el Señor. Amén, poderoso. Me gustó eso porque diste una clave tremenda, porque si en esto llega la tristeza, llega la aflicción y todo eso, a pesar de esos textos, sí llega como humanos, ¿verdad que sí? Entonces fui a Juan 16:33 cuando habló Jesús, que él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué sigue diciendo? En el mundo tendréis aflicción. O sea, que el mismo Jesús nos dijo: tú vas a tener la aflicción. Vas a sufrir. Aunque el fruto del Espíritu es un gozo, va a llegar la aflicción y la tristeza a nuestra vida como humanos. Pero entonces luego Jesús dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. El gozo del Señor no recae en que todo el tiempo, que no pasemos por aflicciones. Que todo el tiempo estemos perfectos al máximo y no pasemos por aflicciones. No, el gozo del Señor recae en lo que tú acabaste de decir. Que a pesar de las aflicciones, de las cosas que quizás lloramos, nos dolemos, nos levantamos, como decía Jean-Pierre, y decirte: no, Señor, tú me levantaste, yo voy a seguir adelante. Que después que entonces lloramos, nos despojamos, volvemos y creemos y pensamos en lo eterno, nos enfocamos en el Señor y decimos: no, es que en el cielo me espera una morada eterna, que no importa lo que me ocurra en esta tierra, hay una morada en el cielo que yo no me voy a perder, y allí no va a haber aflicción. Porque Jesús dijo que en el mundo iba a haber aflicción, pero en el cielo no hay ninguna. Ahora le contesto lo que él decía: airaos, pero no pequéis. Entonces tú te puedes airar. También entonces cuando nos airamos no hay gozo. Tiene que haber gozo también. Ese es el punto, que entonces el gozo de que habla la palabra, que es el fruto del Espíritu, no es el gozo secular que el mundo tiene a vista, que es la sonrisa siempre alegre. Sí, el cristiano tiene que ser alguien de gozo, que tú lo saludes con una sonrisa, que tú estés alegre, contento, porque se revela la felicidad de Cristo en ti. Y hay personas cristianos y personas del mundo y todo que viven con con una cara siempre y bien, y siempre con una actitud de amargado, que eso no es lo que estipula la palabra. Sí hay que estar gozoso, pero cuando hablamos de entonces en el contexto que estamos dialogando, que llegan aflicciones, que llegan dificultades, claro que sí llegan, claro que vamos a llorar en ocasiones, claro que nos vamos a irar, a poner triste, a lo que sea, porque estamos en el mundo. Pero ¿qué ocurre? Que a pesar de todo eso, nos seguimos gozando. A pesar de todo eso, Cristo habita en nosotros, y si seguimos su palabra, nos airamos, no pecamos y seguimos en el gozo de la salvación de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Seguro que sí. Así es. Entonces, el Señor, sí, Jesús mismo nos dijo que íbamos a tener aflicción. Él fue el ejemplo de que íbamos a tener aflicción. Los mismos apóstoles, los mismos los que escogieron, todo esto, tuvieron aflicciones. ¿Verdad que sí? Mira Esteban.
Esteban fue apedreado, el primer mártir, apedreado. ¿Y qué pasó? Y esas pedradas dolían. ¿Qué? ¿Una raja de cabeza? Claro que dolían. Mira, Pero en medio, antes de que hable Jean-Pierre, en medio de esas pedradas que dolían, que lo estaban hiriendo de muerte, él pudo ver a los cielos y sentirse gozoso. En medio del dolor. Que en medio de las pedradas veía la gloria de Dios. Y esa es la clave del gozo. Que en medio de nuestro dolor, de esas pedradas que nos estén matando, podemos ver al cielo y sentir y ver la gloria de Dios y sentir el gozo de parte del Eterno en nuestras vidas. Que como decía, eso me hizo pensar a mí, como hablaba ahorita Natanael, que los discípulos fueron al templo en Jerusalén y salieron abofeteados. Pero ellos salieron abofeteados, pero salieron contentos, iban gozosos. ¡Acho, qué bueno! Y cuando leemos eso en Hechos, yo me quedo loco. Yo digo, pero como esta gente azoteado y todo, y salen así. Entonces eso me hace caer en lo de Esteban, que cuando lo que Esteban dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, cuando es difícil, no es lo mismo tú leerlo que tú estar en ese proceso. Amados hermanos, estamos hablando de la muerte, estamos hablando de que sí nos vamos a ir con Cristo. Y es muy bueno, seguro, amén. Pablo dice que morir en Cristo es ganancia. Muerte en Cristo es ganancia. Es ganancia. Entonces, pero ese momento, cuando llega a nuestras vidas, yo me imagino que Esteban, eso tiene que ser algo inexplicable, una cosa difícil de uno imaginárselo, porque sí podemos pensar, pero el tú estar en esos zapatos, tú tener esa fe, amén, ese gozo, esos frutos del Espíritu. Hay que estar lleno de Dios. Hay que tener una llenura. Por eso es que es el fruto del Espíritu. Porque si Esteban no hubiera estado en el Espíritu, se hubiera enfocado en las piedras, en el dolor, en los huesos que quizás se le rompían y no hubiera mirado al cielo. Y eso es lo que pasa entonces en nuestras pruebas y nuestras debilidades. Que entonces comenzamos a recibir las pedradas de las pruebas, de las dificultades. Nos enfocamos entonces en las piedras que nos dan, en las heridas que nos causan y no entonces en la gloria de Jehová que está en los cielos. Y entonces por eso no tenemos el gozo que habla la palabra. Que aunque nos duele y todo, seguimos en gozo. Por eso entonces el mismo Pablo, cuando habla en 2 de Corintios capítulo 11, más adelante, que él comienza a hablar y en el verso 25 adelante, que él dice, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y día he estado como náufrago. Todas estas cosas de sus peligros, de cosas que pasó, luego en el verso 30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Y por qué traigo esto aquí? Porque entonces Pablo, cuando habla entonces de la debilidad, en otra ocasión que él menciona la debilidad, ¿qué él dice en base a la debilidad? Cuando él dice que cuando él en la debilidad, él ¿qué? Su poder se perfecciona. Exactamente. Entonces, en la debilidad, aún en la debilidad de Pablo, y podemos ver en los mismos hechos, que a pesar de que fue azotado 3 veces, de que todas estas cosas, él entendía que Dios seguía con él en medio de la debilidad. Que en medio de la debilidad él continuaba con su gozo. Por eso cuando fue encarcelado junto a Silas, como mencionó Jean-Pierre, al anochecer, a la hora que fuera, comenzaron entonces a adorar y alabar al Señor Jesucristo, porque en medio de su debilidad entonces seguían con el gozo por dentro. Y por eso es que trajo esto, porque para resaltar lo que sufrió Pablo. Y aún a pesar de que él sufrió esto, él seguía hablando, y el que él tenía sus debilidades, él seguía hablando y él seguía diciendo que él se gozaba en el Señor. Él mismo fue el que dijo lo del gozo. Él mismo fue el que habló del gozo. Sí. Él mismo fue el que le dijo, amén. El que dijo a Tesalónica, está siempre gozoso. En el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, que lo mencionamos ahorita. Una persona que estaba presa. Él mismo. Entonces, ¿cómo se puede alcanzar esto de que 3 veces azoteado, de que en peligro, con vara, apedreado, y entonces seguir gozoso en medio de estos caminos rocosos? Él sabía quién lo había llamado. Gloria, aleluya. Entonces ya su mente, desde ese encuentro con el Maestro Jesús, ya no vivía él. Y ya no vivía para lo que él hacía. Él fue una persona que mató cristianos. Y ya él le dijo a Ananías, es necesario que tú vayas donde porque yo lo voy a hacer parecer por mí. Porque ya este hombre no va a ser el mismo. Ahora,
Ahora Terrible, lo que aleluya. perseguían, ahora lo van a perseguir a él. Y él va a padecer, va a morir, va a llegar porque Pablo es un entregado. Amén. Sí, Y por eso más con mismo. Dios, más Sí, con Dios, y él más lo dice. poderoso. Eso es Él lo lo que dice. eso me Apedreado, se levanta, lo dan por muerto, se limpia, sigue. en Sí, victoria. y la cosa es que él lo decía y lo vivía, porque él decía, él también dijo en 2 de Corintios 12:15, y yo con el mayor placer, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestra alma. Y en ese mismo capítulo, más antes, él volvía y hablaba de la debilidad nuevamente, que él decía, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. So, él no lo quería. No. So, ahí ya él estaba pidiéndole al Señor que le quitara algo, que algo le incomodaba. So, él nos deja saber que había algo que le incomodaba a él. Pero Dios le dijo que no. Ajá, había algo que le incomodaba. So, él no estaba todo de color de rosa. Algo le incomodaba. Bástate mi gracia, Y después le dijo, ay, mimito, bástate de mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, mira lo que dijo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, este es el texto que quiero llegar, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, amén. Entonces, él dice, por amor a Cristo, entonces yo me gozo en todo. Y es interesante porque él pasa a decir, yo me gozo en, y las cosas que menciona no son cosas que traen gozo consigo. Son cosas afrentas, son cosas que traen tristeza, difíciles. dolores. Pero ¿dónde está su stand? Su stand está en Cristo. Ese es el punto del gozo. Ese es el punto de lo que es el gozo del Espíritu. Como Pedro se estuvo hundiendo, el estandar, la el mano. gozo. Ese es Jesús, el punto, esa es la Álvame, clave del gozo del Espíritu. Agarrarte de Jesús. Es que me llamaba la atención de la forma en que Pablo se expresaba, porque mira, estamos hablando que no fue una sola vez. Ajá. Está bien ok, porque nosotros muchas veces nos quejamos. Así Como es. que hay que ser realista en este punto. Sí, seguro. Y una de las cosas que pasa hoy en día, que yo me he podido darle cuenta, y mientras Javier hablaba, pensaba y analizaba, es que los cristianos de hoy en día están cómodos. Y al estar tan cómodos, no tienen una dependencia 100% de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene el problema, tú los ves que menguan. No es para que Cristo crezca, como dice la Biblia. Ahí es donde caemos, lo que decía Natanael. Acho, Javier, me siento bien triste, me siento bien mal. Pero ¿qué hacía Pablo? Pablo se refugiaba en Dios. Así es. Pablo se agarraba de la mano de Dios. Pablo decía, no. Yo me voy a desgastar para Cristo. Yo voy a seguir haciendo lo que Cristo me dijo que yo hiciera. Entonces podemos ver que Pablo, hay un punto, que Pablo dependía de Dios al 100%. Amén. Nosotros muchas veces dependemos de Dios, pero muchas veces dependemos de nuestro trabajo. Muchas veces dependemos de nuestra familia. Entonces, hay un giro, un 360. Pablo se desgastaba para Dios y Pablo veía la gloria de Dios. Entonces, para tú poder ver la gloria de Dios hoy en día, es difícil. Son muchos los que se consagran, son muchos los que son íntegros a Dios. Son muchos, al revés, mejor dicho, son pocos los que hacen las cosas bien. Así es. Entonces, Serle por eso, fiel a Dios. por eso es que tú ves que muchas veces los cristianos están todo el tiempo tristes, están en diversas pruebas. Ahora yo pregunto, ¿estás haciéndole fiel? ¿Estás buscando la presencia de Dios? ¿Estás haciendo lo que dice la Biblia? Porque están las instrucciones. Están las instrucciones porque Pablo seguía las instrucciones. Cuando Pablo iba de camino a Damasco, que se quedó ciego, que dijo, no, párate, que choqué con el caballero de la cruz. Entonces envían al profeta y ese profeta le devuelve la vista. Amados hermanos, ese fue el primer milagro que Dios hizo en Pablo. ¿Tú sabes qué es eso? Pablo dijo, wow, me devolvió la vista. No, párate. No, ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Aún sabiendo hacer el bien, hago el mal.
¿Me entiendes? No, Pablo dijo, no, párate. Este hombre, yo choqué con él, me quedé ciego, me devolvió la vista. No, papá, no, párate. Quedé impactado. Por eso era que Pablo se desgastaba de la manera en que se desgastaba para Dios. Por eso es que... Es porque él había conocido al Dios que lo llamó, como y dijo eso es lo que pasa, Natanael. y eso es lo que pasa hoy en día, que la gente quiere conocer a Dios, pero lo quieren conocer a media. Lo conocemos de lejos. Sí. Por lo que dijiste, nos aferramos al mundo y lo conocemos de lejos. Porque estamos cómodos, tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos dinero. Así es. Y eso es uno de los males que está pasando hoy en día. Está bien, tú tienes trabajo, pero como decía Natanael, lo tienes por Dios. Tú tienes carro, pero lo tienes por Dios. Así es. Pues entonces, ¿por qué no buscas a Dios? Así es. Y entonces cuando viene la prueba, que tienes que estar gozoso, pues no te vamos a Nos ver trancamos, gozoso. nos trancamos. No te vas a ver gozoso porque estás mal delante de Dios. Porque tienen sus prioridades. Los prioridades. tesoros en la tierra. Sí, y su prioridad la tienen diferente. Así es. Ponen cosas por encima del Y Señor. mira, por eso es que tenemos todos estos versos de Pablo cuando él habla, especialmente para traer a colación su historia, porque él es el que nos revela o nos enseña a través de su vivir poder estar gozoso. todo esto. Porque sí, a pesar de las debilidades y todo, pero él le daba gloria a Dios en medio de todo esto. Quizá él podía haber estado llorando, que aunque no está escrito, quizá él lloraba, pero en medio de mientras el llanto, quizá él decía, me gozo en Cristo en mis debilidades. Quizá él lloraba, quizá él se angustiaba, pero seguía dándole gloria a Dios y gozoso en Cristo. Y para ir de mano con eso, yo vi una película una vez que habían unos soldados americanos que fueron allá a estos países iraquíes, de Israel, todos estos países. Y estas personas, ustedes como viven, han vivido mucha guerra y todo eso, pero mucha porción de ellos y muchos de ellos le sirven al Señor y pues creen al Señor y son su pueblo y todas estas cosas, dependiendo a dónde vaya. Y había una sección de que batallaban en la guerra, que pues creían mucho en el Señor y hacían todo por el Señor y todo esto. Entonces llegaron los americanos, que tenían todo el equipo, todo, los cacos, las herramientas, estaban preparados. Pues entonces, estaban bien preparados. Llegaron a una posición que estaba difícil, que parecía que era una misión suicida. Y entonces, esto es la película, quizás no la pasó en vida real, pero es en la película en sí lo que dijo, que me llamó muchísimo la atención y no me he olvidado. Los americanos que estaban bien preparados y todo bien listo, con todo el armamento, con aviones esperando y todo, se desesperaron, querían irse y todo porque estaban en riesgo y todo eso. Y el líder entonces de la otra sección, que era natal de ese pueblo, que lo que tenían eran armas, ni escudo, ni las pecheras, ni nada de eso. Simplemente iban con una arma ya a la lucha y en caballo. ¿Sabe qué le dijo él al jefe de los americanos? Él le dijo, lo que pasa contigo es que tú estás demasiado aferrado al mundo y por eso tú le temes a la muerte. Nosotros no nos enfocamos en lo que está a nuestro alrededor. Nosotros, en vez de temerle a la muerte, nosotros le decimos bienvenida a la muerte porque conocemos que más allá de la muerte tenemos algo mejor de lo que estamos viviendo aquí en esta tierra. Qué cosa más tremenda. Le dijo él al americano. Qué enseñanza. Y yo me quedé, wow. Porque esa gente viviendo en guerra, esa gente perdiendo ciudades, perdiendo hijos, perdiendo todo eso. Salió con eso al americano, que tenía toda su familia durmiendo en una cama tranquilo, con paz, con todo eso. Pero él, a pesar en su dolor, él a pesar en viviendo en guerra, que quizá había perdido ya a su familia y a sus amigos, él le dijo a él, tú le tienes miedo a la muerte porque estás aferrado al mundo. Yo no, yo estoy aferrado a lo de arriba. Aleluya. Yo me quedé, mi hermano, yo me quedé como que wow. Qué clase de enseñanza. Qué enseñanza. Yo mismo me vi reflejado en ella porque yo dije, wow, que eso estaba tremendo. Entonces vimos que él, a pesar de que esa misión podía quizá terminar con su vida, él estaba gozoso en medio de la noche anterior en sus circunstancias, porque él sabía que pasara lo que pasara, él tenía un Dios que si o le daba la victoria en la tierra o le daba la victoria en el cielo. Una de las otras. Pero la victoria era suya. Amén. No importa qué. Y cuando yo escuché eso de esta película, yo me quedé, wow. Tremendo. Es impactante porque él no estaba aferrado a la tierra, él estaba en fe. Y yo vi el gozo que él tenía. Sin embargo, el que estaba preparado y todo, por lo que tú dijiste, estaba tan aferrado al mundo que cuando vio la prueba, cuando vio la amenaza de perder todo lo que tenía, dijo, se le fue el gozo. Sí, ay, voy a perder todo, quizás pierda la vida, quizás pierda todo. Pero el otro no. Y no tenía casi nada. Ay, papá. Por eso es que son bienaventurados los pobres. Por eso es que entonces los pobres son los verdaderamente ricos. Amén. Porque la pobreza, aunque no es malo ser rico, pero la pobreza entonces nos crea una dependencia más fuerte en Dios.
espiritual. y más fe. Depender de Dios. Y otra experiencia para decirle, esta pasó así en vida real, que la voy a contarla aquí, pues me reservo los nombres y todo, pero voy a contarla. Yo estaba en un servicio, estaba bien bueno el servicio, gozándonos, y al lado mío había una persona, y esta persona durante todo el servicio pues estuvo como desconectado del servicio. Esta persona estuvo completamente fuera del servicio, sentado, sin una adoración brutal de ellos, sin nada, pues, como una cara como de amargura, de tristeza y todo esto. Y yo pues comencé mi adoración a interceder por él, porque yo conozco pues lo que hizo Pablo y Silas, y yo en mi adoración y en mi mente comencé a interceder por esta persona, y Señor, pues mira esta persona, tú conoces lo que está pasando, que esto, que si lo otro, y yo empecé pues ¿me entiendes? A interceder por esta persona. Luego, cuando el Espíritu me dio una instrucción a mí, que era que le dedicara ese versículo. Primera de Tesalonicenses 5:16. Y yo soy una persona que cuando el Espíritu me inquieta hacer cosas así, me aseguro de que sea Él, porque no me gusta moverme en mi emoción. Y yo dije, yo lo vi, Señor, con mis ojos. No quiero que yo actúe bajo lo que yo he visto y por mi emoción. Pero también la Biblia nos enseña que somos atalayas. Y si cuando vemos el peligro, vemos algo, el Espíritu entonces nos ayuda a discernir. Y entonces tenemos que actuar en base a lo que Él nos enseña y nos permite ver. Y pues yo entonces me dio a dedicar ese versículo. Y cuando se acabó el servicio, yo escribí entonces en un papelito de mi libreta, escribí Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Yo lo escribí, lo doblé y se lo di. Y yo me quería ir rápido para no tener que enfrentar la conversación, que quizás me quería decir algo. Yo me quería ir rápido, pero Dios, que sabe todas las cosas, me bloquearon la entrada de la banca y no podía salir. Y entonces ella me agarra por la camisa y me jala para atrás y me dice, gracias. Lo que pasa es que yo perdí a mi hijo. Mi hijo murió y yo perdí a mi hijo. Y me dijo eso. Y ahí mismo, ¿sabes cuáles fueron las palabras que salieron de mi boca? Lo entiendo, sierva, pero Dios sabe todas las cosas. Porque aunque yo quizá no le di unas palabras, hay mimitos de aliento. El Espíritu que sabe todas las cosas me inquietó a mí a repartir esta palabra de estar siempre gozoso a esta sierva que había sufrido esto. ¿Cómo yo voy a decirle a alguien que perdió a su hijo? Ponte gozoso, adora al Señor. Pero el Espíritu entonces, esa fue la palabra que quiso decirle a ella. El Espíritu conocía lo que había en su corazón, ¿me entiendes? Y yo no sé nada, pero lo que yo sí sé entonces es que en medio de la prueba y de las tribulaciones, la palabra nos enseña a llevar un gozo. Y quizás era la palabra que ella necesitaba escuchar para continuar adelante y retomar el gozo. Y en medio de su prueba estar gozosa. Amén. Pero un dolor de madre, yo no soy nadie para decirle no sufra ni nada de eso. Sí, claro. Y claro que ella va a seguir llorando y hasta el día de hoy sigue llorando. Pero el Espíritu la llamó entonces ese día, a pesar de su sufrimiento y todo, no a que parara de sufrir. Porque no me dijo que le dijera el texto de que por nada esté afanoso. No me dijo que le diera ese texto. No me dijo el texto de que nunca esté afanoso, no. Sino que de que estemos gozosos. De que en medio entonces de la prueba retengamos ese gozo del Espíritu. Y Dios sabe por qué dio ese texto. Pero mira qué cosa tan fuerte, que eso era lo que el Espíritu quería decirle a esta señora, a esta sierva. Entonces yo me quedé sorprendido porque yo dije, wow, Señor, ¿cómo tú haces las cosas? Yo no sabía eso, ¿me entiendes? Yo no sabía lo que estaba ocurriendo, pero eso es lo que el Espíritu quería decirle. Eso me dio una enseñanza a mí, que sin importar mi prueba entonces, yo tengo que tratar de también tener gozo, como lo decía Pablo. Amén. Como a un mismo Job. Porque Job llegó a cuestionar a Dios. Luego, después, entonces, al final, él fue un hombre, lo que decía fue totalmente diferente después que tuvo el encuentro con Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Y entonces eso es tan fuerte de digerir, tan fuerte de procesar. Pero cuando entendemos entonces que es una realidad bíblica, que es como el Señor manda entonces y llama a ser el cristiano, es una realidad chocante. Porque otra vez, no es que no estemos tristes, no es que no lloremos, no es que esa madre no puede sufrir la muerte de su hijo, no, porque es hombre, y es mujer y es madre, y es una realidad, de humano. Pero en medio de entonces de las pruebas y de todas las dificultades, el Señor nos manda a estar gozosos. El Señor nos manda a mantenernos en el gozo del Espíritu, aunque lágrimas broten. Me gustaría contarte algo que me sucedió a mí en 2007. Yo estudié anatomía y fisionomía de ejercicio. ¿Verdad? Puerto Rico me gradué, tenía mis credenciales como entrenador personal.
Y cuando, ¿verdad? Gloria Tuve a mi Dios. llamado con el Señor y todo lo demás. Y Dios comenzó a trabajar con mi vida y me dijo, te quiero estudiando teología. Incluso el pastor mío en ese momento me dio los papeles para estudiar allá en teología en MISPA, allá en Puerto Rico. Yo los puse en el baúl del carro. Una vez fui a una iglesia y había un predicador. Ajá. Y el predicador me llama al frente y venía el predicador de Florida. Yo no lo conocía ni conocía nada. Yo estaba en otra iglesia. Y me dice, los papeles que tú tienes en el baúl de tu carro los puse Dios y yo quiero que estudies. Deja el trabajo donde tú estás. Está fuerte Y eso. yo tenía mi trabajo, mi sueño, mi Está visión fuerte eso. en mi trabajo. Es algo que tú dedicaste Anhela. tu tiempo, tu carrera. Está fuerte, está fuerte. Y yo lo dejé por amor al Señor, por irme a estudiar teología. Dios me mató mi orgullo. Dios mató en mí El yo. el yo, el ego, el Aleluya. tener todo caro, esa prepotencia, tantas cosas que yo lo sufrí. Ujú. Pero en medio de todo eso, bueno, terminé trabajando de entrenador. Miran esto. Yo era entrenador y las personas que yo entrenaba, abogados, clientes grandes, jueces, todo ese tipo de cosas, terminé trabajando guardia de seguridad. De palito, como le dicen. Y una vez estoy en el tribunal y un muchacho me dice, tú eres el que me entrenaba a mí. Y para mí una vergüenza. Ujú. Porque es que usted bajaste un estándar de arriba a un estándar abajo y no es que menosprecio esos trabajos. Ajá, no se Pero- entiende, se pero- entiende. Pero era tu carrera y ya fuiste sacado de tu Pero carrera. comencé a ver a Dios en el proceso. Amén. Y comencé a enamorarme de Dios. Y entendí. Y Dios después me abrió más puertas. Ajá. Y Dios me siguió supliendo. Pero comencé a entender el amor y el gozo en medio de cosas que tú dejas. Que tú dejas de vivir algo, dejas de tener, dejas sueños, que no le pasó a Pedro. Pedro dejó de ser pescador Pescador. para ser pescador de hombres. Ujú. Y dejar su sueño para seguir la visión del Señor. Y en medio de todas estas cosas, el gozo del Señor te enseña que las cosas de Dios van por encima De las terrenales. de todo de la tierra. Que los problemas de la tierra no pueden sobrepasar en la conexión con el Espíritu, el gozo del Espíritu, el gozo de la salvación. La mirada en las cosas, la mirada tiene que estar en las cosas del cielo y aunque Son quizás sea eternas, son distraída eternas. Amén, por las amén. cosas de la tierra, no puede estar enfocada en las cosas de la tierra, Amén, sino que tiene que mantenerse enfocada en las cosas del cielo. Amén, Y amén. ahí ejercemos Gloria el a gozo Dios. del Espíritu. A mí, yo le estaba contando a Natanael y quiero testificarles esto para que ustedes vean que lo que estamos hablando es real y aún a nuestras vidas nos llegan, aún siendo cristianos, nos llegan las pruebas y las diversas Amén, amén. aflicciones. Estaba yo estudiando en el instituto y de momento la maestra nos dice, mira, vamos a hacer una asignación aquí mismo, ahora mismo, cuando hacen un texto y tienen que explicarme qué dice ese texto y me preguntó unas cosas. Y pues yo cogí el libro, busqué el texto y pego a tratar de ver cómo puedo yo entrarle al texto, Interpretarlo. interpretarlo. Y yo veo que todo el mundo interpreta, yo veo que todo el mundo de esto. Mira, amados hermanos, y cuando llegó la maestra donde mí que me dice, mira, te toca tu turno. Y yo le dije, mira, tú me vas a disculpar a mí, pero yo no puedo dar con esto, yo no entiendo esto, yo no sé qué está pasando conmigo. Y es que algunas veces Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas. Y era como decía Natanael, quizás para nuestra prepotencia. Y yo le decía a ella, perdóname si usted tiene un mal concepto de mi vida, de mí. Porque yo le dije a ella, en tal ocasión estuvimos en un culto en esta iglesia y yo fui uno de los que fui llamado a orar por el pastor de esa iglesia con usted. Ajá, ajá. Y ella estaba en aquel lugar. Y yo le decía, perdóneme si usted tiene una perspectiva de mí y yo no pueda hacer esto. Pero pues, yo no sé, mira, Javier, se me fue la mente. Yo le decía a Natanael, y para que ustedes vean, yo salí de aquel lugar un poco triste. Ujú. Yo salí un poco triste porque yo decía, ya Andrés, yo no pude. ¿Qué me pasó, Dios mío? ¿Qué pasó conmigo? Mi mente se me fue todo. Y en medio del camino, y hablaba con unas personas y decía, wow, Dios mío, como que, pero nada, me quedé tranquilo, meditando, pensando, le di casco. Y llegué a mi casa y el enemigo se quería aprovechar.
Y el enemigo me decía, pero mira, si no pudiste, chico, pero ¿qué vas a hacer? Achi, yo me Sí, toma hinqué, ventaja. y yo me hinqué en arrodillar y yo le clamé al Padre y le dije, Dios mío, tú me prometiste algo y yo no voy a dejarlo por más mal que yo me sienta, por más triste que yo me sienta, por más desconsolado que yo me sienta, por más menospreciado que yo me sienta, por más insensato que yo me sienta, yo no voy a retroceder. Amén. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús y lo que usted me ha dado, yo lo atesoro y lo que tú tienes para mí es grande y en el nombre de Jesús y pegué y como les dije, pegué a reclamar las promesas que Dios me había hecho. Y le contaban a Natanael los otros días esto y de cierta manera el enemigo trató, Ujú. pero yo mira, corté. No, tú no te reprendo en el nombre de Jesús. Eso no va a pasar. Eso pasó y ya pasó. ¿Me entiendes? El enemigo quiere tomar ventaja, pero en el nombre de Jesús, la oración, a reclamarle a Dios las promesas. Así es. Y fue un ejemplo vivido propio. Y no va ni un mes. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nos vamos a enfrentar. Estamos hablando ya aquí de esto, pero nosotros no sabemos qué venga a pasar mañana. Exactamente. Es un ejemplo vivo, por eso nosotros estamos aquí, para decirle que, porque estamos aquí, pero es porque Dios nos ha puesto. Claro. Estamos aquí porque Dios sabe que en medio de nuestras pruebas hemos sabido estar gozosos, en medio de nuestras pruebas hemos sabido dar esos frutos del Espíritu que Dios nos ha podido entregar en nuestra vida y nosotros las hemos atesorado a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la búsqueda de Dios, para poder aconsejar a estos hermanos Así que es. puedan seguir hacia adelante. Que hemos tenido esa experiencia también de Amén. como de vencer también. Esta experiencia donde, no, por ejemplo, a mí a la persona me ha faltado el gozo y el Espíritu me ha tenido que enseñar que he tenido que tener el gozo. Por eso es que no hablamos de algo sobrenatural aquí. Sí hablamos de muchas cosas sobrenaturales, pero que no hablamos de algo que no se pueda alcanzar. Hablamos de cosas que quizás son inentendibles al simple oído humano, porque como tú le dices que estés alegre después de eso a ti, que te pidieron dejar tu carrera, el Señor, cómo tú estás alegre después de eso, después de un sufrimiento tan grande, cómo tú puedes estar gozoso, cómo tú puedes estar alegre después de todas estas cosas. Pero el gozo del Señor es algo sobrenatural. Por eso es que todavía podemos estar tristes, sentirnos tristes y quizás entrar en el desánimo un poco, pero entonces ahí recobramos fuerza. Ahí Y entonces está no podemos seguir en decadencia de permitir que entonces estemos tristes hoy y mañana entramos en una depresión. Y mañana entonces entramos en un nivel más bajo. Y mañana entonces estamos en un nivel más bajo. Y después estamos que no podemos, que no tenemos ni ganas de ir a adorar a Dios. Y O vamos al culto y no le podemos dar alabanza a Dios. entre menosprecio, entra depresión. Y entonces nos vamos alejando de Dios poco a poco, porque nos vamos enfocando entonces en nuestro dolor, en nuestra ansiedad, en nuestra tristeza, y vamos olvidándonos del gozo del Espíritu, de que Él nos prometió de que en el cielo hay unas moradas para nosotros, de que no podemos entristecernos como los demás del mundo, sino que en el cielo hay algo más grande que nos espera. Y esto entonces es lo que se tiene que enfocar el cristiano. Amén. Esta es la base del cristiano. ¿Y por qué? Porque también Romanos entonces, en el capítulo 8 de Romanos, verso 9, Pablo hablando nuevamente dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, que nosotros ya no vivimos conforme a la carne. En la carne sí nos da la depresión, en la carne lloramos, en la carne sufrimos, pero en la carne no salimos de eso. Nosotros vivimos conforme al Espíritu, y por lo que vivimos conforme al Espíritu, entonces un fruto del Espíritu en nosotros es que estemos gozosos sin importar la prueba. De que aunque lloremos, sufremos, como repetimos, estemos en afrenta y estemos adoloridos por las pedradas de la prueba, nos mantengamos en el gozo de Jesucristo, en la esperanza del Señor. Y eso es algo bien difícil de digerir, bien difícil de entender, pero sí lo podemos sentir. ¿Qué dijo Jesús? En lo poco me fuiste fiel, En lo mucho te pondré. Así es. Entra en el gozo del Señor. Y cuando vemos que somos fiel en las pruebas, Así es. en las situaciones, en los momentos difíciles. Yo entiendo que Pablo agarraba lo de Jesús rápido, porque Pablo era apasionado por Jesús. Seguro. Y se vivía, y no caminó 3 años como los tuvo los apóstoles. Estamos hablando de otro que a lo mejor sí lo vio, pudo ser que lo vio allá, pero no lo conoció. Físicamente andó con él en su ministerio, como los discípulos, pero vivía lo que mi maestro decía.
Está fuerte, sí. Y entraba en el gozo del Señor porque la muerte de él iba a ser ganancia. Ujú. Y él estaba concentrado en ese gozo En de lo la eterno. ganancia Sí, sí, eterna. Aún- Es aún para la un muerte, gozo. ¿no? Aún Es, para es la decir, muerte. que la muerte te cause gozo. La muerte te va a... Es increíble, Javier. Decir que la muerte te va... Como hablábamos ahorita de fuerte. ¿Cómo tú me vas a decir que la muerte te va a causar gozo? Está fuerte. Que te corten un dedo y te cause gozo. Está fuerte. Que te metan un puño y te cause gozo. Por eso mismo Santiago, en el capítulo 1 decía, hermanos míos, tened por sumo, o sea, absoluto, sumo gozo cuando os halléis en diversas Sí, pruebas. Pruebas. Diferentes pruebas. Diferente. Pero que nos tenemos que encontrar en sumo gozo, en gozo absoluto. Eso es algo que cada vez que tocamos este texto, en especial en los estudios bíblicos, como que comprender a totalidad lo que como debemos vivir en esto es difícil, pero lo sentimos como tú estás hablando ahora mismo. Y entonces en medio de la muerte se convierte, como decía Pablo, en ganancia. Entonces quiero también hacer una nota a los oyentes, porque ellos, los que están aquí hoy conmigo, no saben que en el capítulo anterior que fue grabado, hablamos de la muerte del cristiano. Y mira cómo el Señor le está trayendo el mismo tema para revelar lo que estamos hablando hoy. Amén. Ellos se están enterando ahora que estaban hablando de la muerte. Pero así, y yo no les dije a ellos que hablaran de la muerte, no. El Espíritu Santo nos ha ido dirigiendo de una manera que estamos hablando del mismo tema que hablamos anteriormente, que ellos no tenían ningún conocimiento de eso. Ajá. Estamos en la línea del espíritu. Pero estamos en la misma línea. Entonces de ahí también se revela el gozo. Amén. En medio de eso, y el texto que yo dije en 1 Tesalonicenses, entonces 4, capítulo entre el 13 y el 15, por ahí 15, 14 o 13, uno de esos, que lo leímos en el otro capítulo, que decía, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Cuando hablaba de la muerte. Ujú. Porque entonces nosotros teníamos una esperanza en el cielo especial. Entonces también nos llama a no entristecernos como los del mundo. Ujú. ¿Me entiendes? Que entonces ahí que recae eso, porque aún en la muerte, que es lo más difícil, especialmente para una madre, para alguien así, nos llama a no entristecernos como los del mundo, a tener un gozo en esas ocasiones también, en esos escenarios también. ¿Y cómo se puede vivir así si no es por el Espíritu? La realidad es que no se puede. Hay que estar zambullido en la dimensión Así es. espiritual, porque yo diría, Javi, que hay que estar tan enamorado del Señor. Así es. Amén. Hay que Vivirlo, tenerlo por dentro. Vivirlo, Ujú. este evangelio, comérselo y vivirlo, Así es. caminarlo, porque ahí es que tú... Por eso era que Pablo se expresaba de la manera en que se Claro, es que expresaba. eso era otra cosa. Cuando tú vives entonces por el Espíritu y el Espíritu vive en ti, es algo totalmente diferente. Exactamente. Es algo que te diferencia en el mismo trabajo. Sí. Que te diferencia porque todo el mundo o tiene malos días y todo, pero a ti siempre te ven alegre, a ti siempre te ven contento, con una sonrisa. Que aunque quizás estés serio, van y te saludan y sales contento con una sonrisa. Es diferente. No, y Entonces, que tú das un ejemplo, sí, también. Tú estás y dando esa un gente ejemplo. pregunta, pero ¿cómo es eso? Que este no tendrá problema, que siempre es así. Y quizás se sienta a hablar contigo y aprende un poquito de lo que tú has pasado de todo y se pregunta, pero ¿cómo está Y le siempre llame la gozoso? atención y puede ser salvo. ¿Cómo entonces esta persona está siempre alegre con lo que está pasando en su vida? ¿Cómo es posible? Y ahí entonces se revela que a través del Espíritu, que a través de entonces la sangre de Cristo que nos limpió y el Espíritu Santo que está dando los frutos a través de nosotros, se va revelando y tenemos gozo a pesar de nuestras pruebas y nuestras tribulaciones. Algunas veces uno no tiene prácticamente, por decirlo de esta manera, ni que hablar mucho. Así es. ¿Por qué? Porque tus acciones Revelan. están revelando que tú eres un cristiano íntegro, que tú eres un cristiano fiel. Por eso es que en medio de nuestros trabajos, Mira, yo tuve una experiencia de un muchacho que yo lo veía y estaba triste. Y al otro día volví y lo veía y me decía, estoy loco por irme de aquí, estoy loco por irme del trabajo. Y al otro día lo volví otra vez y lo volví a ver triste. ¿Y tú sabes lo que yo le dije? Yo me le pegué y le dije, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios que tienes trabajo. Dale gracias a Dios que tienes alimento. Ajá. Dale gracias a Dios que tienes un auto. Dale gracias a Dios que tienes un hogar. ¿Tú sabes por qué? Porque hay otros que no tienen nada y quisieran tener lo que tú tienes. Amados hermanos, cuando yo le dije eso a ese hombre como que se quedó impactado. Y digo, wow, Acho, me cambiaste el día. Gracias, te lo agradezco. Desde ese día, él me veía como un ejemplo. Ajá. Él me veía como un ejemplo. Me decía, wow, Acho, yo me alegro por ti. Tú eres un buen cristiano.
¿Por qué, amados hermanos? Porque mi actitud, él pudo notar, él pudo ver en mí que Dios vivía y moraba en mi vida. es. Entonces, en nuestro trabajo, Dios está hablando esto, no sé por qué, pero en nuestro trabajo también tenemos que accionar como accionaba Jesucristo, Así con es. amor, con paz, con fe, con benignidad, como habla del fruto del Espíritu, con Así es. mansedumbre, ¿me entiendes? En nuestro trabajo y en nuestra En hogar, todos lados. Amén. en nuestra En la calle, en casa, todos en la lados. calle. Ujú. Por- Entonces, algo interesante que dice Jean-Pierre es que hablaste de no solo hablar, sino vivirlo. Por eso, Entonces, porque pregunta entonces, ¿cuál de los frutos te llama te llama a hablar del amor, o hablar de la paz, o hablar de esto? Amén. ¿No te ¿Cuál? llama eso? Te dice entonces que el espíritu es amor, ajá, es gozo, ujú, es todas estas Es, cosas. es. Exactamente. pues es parte del paquete. Exacto. Porque hay que predicar del amor y del gozo y de la paz, lo estamos haciendo ahora mismo. Ujú. Pero no solamente se puede quedar ahí, sino que es amor, gozo, paz y todo eso. Entonces, por los frutos, conocen al árbol. Porque el árbol sabemos que es de mango, pues la hoja nos dice que es de mango, pero nos podemos confundir con la hoja. Cuando vemos el mango, pues decimos el árbol entonces es de mango. Por los frutos entonces lo conocemos. Exactamente. Cuando vemos la vid y vemos la uva, pues decimos, pues esa es una vid de uva porque tiene uva. Ajá. Uvas verdes o lo que sea. Entonces, por los frutos entonces nos conocen. No podemos solamente quedarnos en hablarnos, sino que tenemos que vivirlo. Que es el como lo que acaba de Ponerlo en presentar práctica. nuestro hermano Jean-Pierre. Ponerlo en práctica. Exactamente. Vivirlo es nuestra mejor forma de predicarlo. Porque llegamos a un aquel que no puede escucharnos. ¿Qué sucede a una persona que no lo vive y predica? Está fuerte eso. Está fuerte. A eso yo iba a hablar, yo me quería meter ahí, pero Dímelo, yo voy a dímelo. tratar eso Sí, pero porque- ¿qué es una sucede? realidad. La palabra de Dios la respalda. Claro. Yo Es entiendo. una realidad. Yo Es una realidad, entiendo. Claro que existe. En mi punto de vista, a veces yo entiendo que la palabra se queda hueca. Porque tú estás tirando algo que tú no vives. No sé si me entiendes, Sí, ¿verdad? Entendiendo. Es como tirar latas vacías. Ujú. Como darte un Gatorade, La palabra del hombre. un La plástico. palabra es correcto. Sí, de la la palabra del hombre, porque la palabra de Dios, obviamente. Siempre va a ser el efecto. Siempre va a ser porque, el efecto. porque esa es la cosa de la gran misericordia de Dios, que a pesar de que el hombre no la viva, la palabra proveniente de Dios esto te ayuda, te levanta y te da toda la fuerza, fortaleza que necesitas por tu necesidad. Pero entonces luego se puede percibir que hay algo entonces que es diferente, porque el manera que de te está actuar. expresando exactamente no, como que no respalda entonces lo que fue predicado. Exacto. Y lo hablamos de esto también los otros días, que era necesario el vivir lo que se predicaba. Muy, 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 muy necesario. No, es que cuando tú predicas una palabra, Dios primero te confronta a ti. Seguro. Y te prueba a ti en ella también después. Es correcto. Entonces, por eso es que vemos que quizás Pedro está predicando y está hablando de sanidad y está hablando de amor y de los frutos del Espíritu, y él es un rebelde en la iglesia. ¿Me entiendes? Pero quizás, pues obviamente que nosotros sabemos que esa persona es de esa manera porque no demuestra ese fruto, amados hermanos. Entonces, mira que me llama la atención porque muchas veces pasa esto. Tú lo ves que candela, tú lo ves que lengua, que corre, que danza, que pone mano y la gente se cae. Ok, pero ¿y su vida? Ujú. Su vida secular, su vida en su hogar. Por eso es que Esa por es sus cosa. frutos los conoceréis. Por sus frutos los Porque conoceréis. te puedes confundir con la madera, te puedes confundir con lo que se ve de afuera, con lo que Lengua, escucha. brincos, saltos y todo lo Te demás. puedes confundir con todo, pero con los frutos los conocen. Y a nosotros nos pueden engañar. A mí me pueden engañar. Wow, ese está todo no. tremendo. Me pueden engañar, yo soy hombre. Pero y si Dios me da el discernimiento, amén. Pero me pueden engañar. Pero a Dios no se le escapa a nadie. Y por los frutos entonces nos conocen. Nosotros como hombres, como siervos de Cristo, tenemos que procurarnos el vivir la palabra, ser hacedores de ella. Porque si la escuchamos y entonces no la hacemos, nos hablan en la clausura que nos dio Jesús del Sermón del Monte, que si la escuchamos, pero entonces no la hacemos, somos como que el que hace su casa sobre la arena. Que vienen los vientos, viene todo eso y la casa simplemente se derrumba. Exactamente. Así somos. Pero entonces, si la escuchamos y nos Si la convertimos en vivimos. hacedores de ella, somos como el que hace su casa sobre la roca, que vienen los vientos, que viene todo y no se cae. Por eso entonces, que ahí nos habla de la caída también del hombre.
Porque si entonces el que predica la palabra la vive, vienen los vientos, viene todo y se mantiene firme. Y tú ves los tiempos y ves los años y se mantiene firme. Pero entonces quizá el que la predicaba mucho, pero no la vivía mucho, llegó los vientos, llegó las tribulaciones y su casa como que comenzó a flaquear y entonces comenzamos a ver lo que ocurre en su vida, que da testimonio de dónde había edificado su casa y cómo había vivido la palabra. Como metal que reciña, estaba vacío. Simplemente estaba predicando la palabra de Dios. Y Dios, en el sentido de respaldaba su palabra porque había una necesidad en ese pueblo, en esa situación, por la fe de la persona. Pero esa persona, pues la vemos que está divariando, está como habla el proverbio, como las olas del mar. Para ti, para atrás. Santiago, una cosa. Mira esto, métela ahí. O métela ahí tú primero. Yo la meto. Métela, entonces. Voy a meter y tú la zumba. Los primeros personas que en la Biblia nos refleja la familia. Ajá. Y lo primero que saben cómo estás tú, tu vida, es tu familia. Seguro. En tu casa. Seguro. Porque en la iglesia todos podemos adorar, brincar, hablar lengua, diezmar, adorar, ofrendar, no fallar a los cultos. Podemos ser los mejores. Seguimos al pastor. Pero ahora, en tu casa, viene tu pelea, grita, te porta mal, hace las cosas que no eres obediente. Pablo a los obispos es que mantuviera también su casa en orden. Amén. Y que tenía que tener su casa como manda. Porque los frutos se tienen que pasar en su casa. Ahí el amor, ahí es donde comienza. La paciencia, la benignidad. Seguro. Zumba. Entonces, mira qué bonito porque tengo la Biblia abierta aquí mismo. Amén. Santiago capítulo 1 también. Que después entonces habla y dice, desde el 21, rapidito. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que solamente oidor y no hacedor se engaña el mismo. Predica todo lo que predica, pero se engaña el mismo. Y luego dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Está fuerte esa palabra también. No, está fuerte. Es confrontadora. Porque seguro. Eso es lo que te está diciendo. Te dice que te estás engañando a ti mismo. Que es lo que tú, aunque que te estás engañando, el más daño que te estás haciendo es a ti mismo. Correcto, ¿me entiendes? Correcto. Esa es la palabra. Sí. Si hay alguien que está siendo engañado y se está haciendo un daño, eres tú mismo. Sí. Porque cuando tú te vas para tu casa, tú dices, wow, Dios mío, qué presencia más terrible, pero yo estoy mal, yo estoy sucio. Yo no estoy haciendo las cosas bien delante de ti. Obviamente que la gloria siempre se la damos a Dios, pero es una tristeza que tú estés dando consuelo cuando tú necesitas un consuelo. Sí. Que tú estés hablando de amor cuando tú estás falta de amor, amados hermanos. Y pasa mucho que fuerte. La gente ministra, que la gente habla, que la gente dice, pero hay un vacío dentro de sus vidas que solamente quien lo conoce es Dios, amados hermanos. Y pues en el mundo en que estamos viendo pasa eso. Pero pasa eso ¿por qué? Porque muchas veces no nos aferramos a Dios. Así es. Pasa eso porque en vez de orar y en vez de ayudar, lo que hacen las personas que aferrado a quién pierden el tiempo en las cosas terrenales. Y los consejos y las tribulaciones se las expresamos a alguien más en vez de a Cristo. A Cristo le decimos, Señor, tú que conoces mis tribulaciones, mis consejos, a ti te los presento, encárgate de ellos, amén. Y al amigo y al compañero le decimos, me siento así, que no puedo con esto, y le damos todos los detalles, pero a Dios lo dejamos a un lado como que, ya se lo presenta al Señor y lo dejamos ahí. Y no le damos la atención a Dios, no nos aferramos a Dios como el que verdaderamente puede rescatarnos y estar ahí por nosotros. Es que a Él es que tenemos, a él es que tenemos que ocurrir. Ahí va la fe de uno, en Él. En la confianza. En la confianza. Ese es tu amigo, ese fue quien dio la vida por ti. Así es. A él es que tú tienes que decirle, Padre, mira, tengo depresión, me siento así, estoy ansioso, qué sé yo, no sé, tengo esta enfermedad, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Señor, yo tengo mi hijo, yo puedo expresarme sobre mis amigos, pero yo quiero hablar contigo, quiero expresarme a ti. Claro. Tú que me conoces. Y a veces también se necesita la parte humana para hablar, dialogar. Correcto. Y todo eso, claro que sí. Que se necesita la amistad y todo eso, claro que sí, no estamos diciendo eso. Pero lo que pasa es que a veces esos amigos y esas amistades toman el lugar de Dios. De Dios. Y entonces Dios tiene que ser nuestro mejor amigo, el que siempre está ahí con nosotros, al que le contamos todo. Y cuando entonces nos comenzamos a aferrar más al mundo que a Dios, que es lo creo que el mensaje también que Dios
está llevando en esta hora a estos Amén. oyentes. Amén. Entonces comenzamos a estar falto de gozo. No comenzamos entonces a ver el gozo a su plenitud como la palabra nos enseña. ¿Verdad que no? Porque estamos más aferrados al mundo y las cosas del mundo. Y lo que ocurre en el mundo nos afecta de una manera que nos destruye por dentro cuando son cosas del mundo pasajeras que va a pasar como quiera. Que sí, como repetimos, van a llegar los momentos duros y nos vamos a entristecer. Pero todo eso va a pasar. Cristo viene pronto, mi hermano, y nos vamos con el Señor. Amén. Que eso es el motivo más grande de gozo. Por eso, Estamos tristes, está bien, pasa lo que pasa en el mundo, sí, nos dolemos, lloramos y todo, pero Cristo viene pronto. amén. Por eso es que me encanta lo que decía nuestro hermano G. Ávila, que él mandaba cualquier mensaje y decía, sonríe que Cristo te ama, y después decía, Cristo viene, y lo gritaba bien duro, ¿verdad que sí? Amén. Y eso es el motivo de más gozo para el ser humano, que Cristo viene pronto, estoy sufriendo, sí me duele lo que sea, pero mi Redentor vive y mi Redentor viene pronto. Él sufrió más por mí en la cruz y venció. Amén. El hombre que mencionaste le matan a su hija Está fuerte, y él la perdona. está Amén. fuerte. ¿Y cuál fue su refugio? Fue el Señor. Ujú. Cristo. Y no pasa 4 o 5 días y va a perdonar quien le mata a su y hija. visita al hombre. Entonces, y yo estaba escuchando también un mensaje de él porque son muy edificantes y ese hombre Muy nos bueno. da una cátedra ahí y lo que es vivir en el Espíritu en nuestros días. La oración, Sí, la oración, el ayuno, todas estas cosas. Y él hablaba, ahora que me acuerdo, él hablaba también de un mensaje también de la ansiedad y todo esto. Y él decía que en Cristo, los textos, decía un texto que utilizamos de que por nada estemos afanosos. Y él también hacía ese énfasis en que con Cristo lo teníamos todo y que el cristiano no podía estar entonces afanoso porque va en contra de la palabra. Él decía que si tú entonces estabas afanoso y entristecido todo el tiempo, estabas en desobediencia a la palabra, porque la palabra te mandaba a estar siempre gozoso. Y yo me quedé sorprendido porque yo dije, wow. De cierta manera pecamos. Sí, porque yo me quedé, porque si la palabra te manda a hacer algo, a estar siempre gozoso, y tú no lo estás, decía que estaba en desobediencia a esa parte de la palabra. Y yo me quedé, wow. Y otra vez lo mismo. No es que no nos pasemos tribulaciones ni afrentas, porque ya dimos los ejemplos de que sí las pasamos. Pero en medio de ellas tenemos que tener el gozo del Señor. En medio de ellas tenemos que revelar el gozo del Espíritu Santo. Porque si no, entonces, como decía el texto, no estamos viviendo según el Espíritu. Eso es Y así. ahí hay problemas más grandes. Sí, y a mí me pensaba, porque estamos hablando de que tenemos que recurrir a Dios siempre. Ajá. Y eso eran uno de los... Es la fuente del gozo. Me llama la atención que siempre cuando las personas como Pablo, Pedro, David, cuando ellos decaían, tenían algún problema, ¿cómo ellos pasaban? Era solo. Eran solos. Aún con el hijo de David, cuando después con la mujer de Uría, que fue sentenciado a muerte, tuvo 7 días sin hablar ni nada, en ceniza, y regó su vestido en ceniza, y después entonces al final, que después que murió el hijo como quiera, se levantó y fue y comió. Y son ejemplos. Mira, Job. Que Job, acababa de perder su hijo también. Job también perdió sus hijos. Job, La mujer lo vino- que le dijo a la mujer, La mujer. maldice a tu Dios y muerte. Entonces, vemos. Ese es un ejemplo perfecto para el gozo. Recibiré el bien de Dios y el mal no lo recibiré. Y pues eso, a eso es lo que yo quiero referirme, ¿me entiendes? Fue solo. Tu, Wow, tu prueba, wow. tu lucha, tus dificultades, tu depresión, tu ansiedad, el problema en el trabajo, tu problema con tu matrimonio, el problema con tus hijos, tú los tienes que pasar solo, de rodillas hablando con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque sí, es bueno que esté tu amigo, sí es bueno que esté el pastor que te aconseje, pero te pueden dar 1000 consejos y la última decisión, ¿quién la vas a tomar? La vas a tomar tú. Por eso tenemos que recurrir a Dios, porque es Dios el que te puede dar la solución. Es Dios. Aferrarnos a Dios y ahí tendremos gozo. Amén. Aferrarnos a Dios en todo. Amén. Así que voy a dejar a ustedes con sus palabras conclusivas. Nuestro hermano Natanael, di tus palabras conclusivas de este tema poderoso, hermoso que hemos tocado en este día. Bueno, ¿verdad? Para concluyendo, ¿verdad? Sí, voy concluyendo. Bueno, mi palabra es que vivamos lo que estamos predicando. Amén.
Amén. Vamos a intentarlo. Amén. Entendemos que es fuerte. Y Ore que por nosotros para ore que por podamos nosotros. para que podamos continuar viviendo la La palabra verdad que sí. y porque también somos humanos como somos usted humanos y sufrimos como usted. y no somos perfectos y nos van a venir nuestras tribulaciones, nuestros problemas y en la familia, en los hogares, pero mantener la palabra y mantener este amor hacia Dios, Gloria que a Dios. por mantenernos amándolo a Él y ser fiel a Él, vamos a tener todo lo demás en abundancia. Aunque no tengamos nada en la tierra, lo tengamos a Él. Y que aunque nos quedemos solos, lo sigamos teniendo a Él. Amén. Así que nada, estas son, ¿verdad?, mis palabras para los oyentes, los que nos escucharon, ¿verdad? Esta oportunidad, por no decir hora, mañana, porque esto puede ser A cualquier hora. a cualquier hora. La pero hora en que sea es tu hora. es tu hora, pero en esta hora ha sido de bendición, es un sumo gozo compartir la palabra con estos dos ministros del Señor y realmente hablamos las cosas porque sabemos que Dios es la fortaleza de nuestras almas y que yo sé cada uno de ellos ha experimentado igual que yo, que el gozo del Señor ha sido mi fortaleza en medio de todas las pruebas y en medio de las pruebas venideras que vendrán a mi vida, que yo pueda seguir agarrado de mi maestro, que es el que no me ha fallado, no me ha desamparado y no me ha dejado solo y viene por mi alma. Así que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Natanael. Así mismo es. Continuamos. Si la Biblia no lo enseña y si Cristo lo dejó escrito, se puede lograr. Se Amén. puede lograr, mi hermano. Así que también, como mencionamos, continúe orando por nosotros para que, igual que oramos por usted, continuemos Amén. viviendo la palabra. Amén. Así que nuestro hermano Jean-Pierre también con sus palabras conclusivas de sabiduría. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos grandemente. Espero que haya sido de gran edificación a su vida. Como decía nuestro hermano Javier y nuestro hermano Natanael, un privilegio haber compartido con ellos, estos siervos de Dios, ministros, que Dios tiene grandes propósitos en sus vidas. Siga apoyándonos, siga dándonos esa oportunidad en su vida de poder predicarle de cierta manera. Quizá usted se siente triste y pues a través de nosotros Dios está dando su bálsamo. Siga hacia adelante. Cristo viene pronto. Amén. Eso es lo más importante. That's right. Cristo viene pronto. Amén, Si nos usted vamos. no tiene a Cristo, corra Corra. por su vida. Ese es el punto. Cristo, sí, nos vamos a encontrar en diversas pruebas, pero esa es la solución. Amén. Cristo, Cristo y Cristo. Así que Dios los bendiga grandemente, siga orando por nosotros. Se le agradece en el corazón y para adelante y para el cielo. Amén. Amén. Dios bendiga también a nuestro hermano Jean-Pierre. Dios los bendiga mucho, que también continúe hacia adelante, estando por aquí. Y sí, también, mi hermano, mi última palabra en base a este tema es que estemos siempre gozosos. Que aunque llegue el momento en afrenta, en dificultades, en todo eso, podamos meditar Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podamos, a pesar de la tribulación, de donde sea que nos encontremos, mi hermano, podamos recibir y sentir el gozo del Señor. Y si no lo sentimos, vayamos a su presencia y nos aferramos un poco más a Él, que yo sé que Él va a cumplir su parte de la palabra. Así que si usted escuchó esto, reciba la palabra. Reciba el consejo, mi hermano. Nos gozamos también en poder compartir esta palabra con usted, en poder llevar esta palabra con usted. Comparta con sus amigos para que otras personas también puedan recibir el bálsamo del Señor, la palabra viva que nos aviva el alma y nos da fuerza nueva. Y continúa hacia adelante. Gracias también a nuestro hermano Jean-Pierre, nuestro hermano Natanael, que siempre es un placer por ahí, que tenerlos por aquí. Y manténganse ustedes también conectados, en sintonía, que por ahí vienen los otros frutos del Espíritu, el resto del fruto del Espíritu, que también estaremos hablando de ello y dialogando. Y hay unas preguntitas por ahí que no pudimos tocar, pero las tocamos en el próximo y vamos llegando, por así el Espíritu y el Señor lo quiso. Así que, mi hermano, busque conmigo en Filipenses 4:13, Hebreos 4:12, mi hermano. La base de este medio, la palabra que el Señor nos entregó, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y como le digo cada vez, mi hermano, cuando esa espada entre, no la ignore, sino que recibe el consejo de la palabra, atiende el consejo de la palabra, mi hermano, que lo que el Señor quiere es salvación para tu vida, es salud para tu vida, es tu bienestar, mi hermano, y que sea salvo. Así que somos de la Iglesia de Dios Incorporada en Fitchburg, Massachusetts. Nuestro pastor Arnaldo Bristol, por aquí estuvo Jean-Pierre Rodríguez, Natanael Pérez, Javier Meléndez. Dios te bendiga y Cristo viene.
Amén. Aleluya. Dios lo bendiga. Amén.